Que Dios nos bendiga, mis amables hermanos. Vamos a abrir la palabra en esta noche en el Evangelio según Marcos, capítulo 3. Evangelio según Marcos, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Cuando usted lo tenga, me dice un fuerte amén. Quiero hablar en esta noche acerca del problema actual que vivimos en las iglesias. ¿Cuál es el problema que tenemos en las iglesias? Que estamos llenos de religiosidad, estamos llenos de situaciones que tienen que ver con tradiciones, tienen que ver con liturgias, con prácticas, y el problema de esto es que creemos nosotros que al cumplir ciertos requisitos, como congregarnos, como con leer la Biblia, eso es todo. Creemos que ahí está digamos, la clave del creyente, que cumpla todos los requerimientos religiosos. Y vamos a ver qué es lo que el texto nos va a enseñar. Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 6. Cuando usted lo tenga, me dice un fuerte amén. Dice la palabra del Señor: otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de ¿qué dice, iglesia? De poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos, ¿qué dice? Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Padre, esta noche te queremos pedir que esta palabra pueda actualizarse para cada una de nuestras vidas. Que si nosotros también, Señor, estamos confundidos, pensando que únicamente al cumplir ciertos requisitos de índole religiosa, con eso te agradamos, que esta noche tu Espíritu Santo y tu palabra nos puedan enseñar qué es lo que quieres de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, mis amables hermanos. Le decía al dar inicio a esta predicación, hoy tenemos plagado el país entero de iglesias por doquier. Hoy tenemos una oferta enorme de lugares en donde se predica la palabra, en donde se lleva a cabo diferentes situaciones de índole religioso, y la gente pues ya se adecuó a un estilo de vida cristiano tranquilo, a congregarse especialmente los domingos, especialmente aquellos días de carácter especial religioso, y dice la gente: bueno, yo soy cristiano porque me congrego, yo soy cristiano porque cumplo ese requisito de ser parte o de ser miembro de una iglesia. Pero el pasaje que esta noche el Señor nos presenta nos va a enseñar qué es lo que realmente Dios demanda de nosotros. ¿Cuál es el requerimiento que Dios tiene para su pueblo? Y para eso hemos tomado el primer evangelio escrito, que es el evangelio de Marcos, aunque en nuestras Biblias no está en orden puesto de esa forma, sino que está Mateo, pero en realidad el primer evangelio en ser escrito fue el evangelio según Marcos. Primero, ya ustedes saben,
lo primero que hacemos es conocer el texto. Si ustedes pueden leer ahí en el pasaje, una clasificación breve, una clasificación rápida, Marcos capítulo 3, en el versículo 1 y en el versículo 2, nos van a presentar a los personajes de este relato. ¿Quiénes son? Lea el versículo 1 y el versículo 2. Otra vez entró ¿quién? Primer personaje. ¿Están aquí conmigo? Me gusta que vean el texto, que lean el texto. Primer personaje en aparecer ahí en el versículo, ¿quién es? Jesús. Y había allí, ¿quién dice ahí el texto? Un hombre que tenía seca una mano. Sería entonces el personaje número 2. Personaje número 1, ¿quién es? El personaje número 2, ¿quién es? Y dice el versículo 2, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. El versículo 2, en la primera frase, y le acechaban. Ahí está implícito un grupo de religiosos y podemos decir entonces que el personaje número 1 es Jesús, el personaje número 2 es el hombre de que tiene una mano seca y el personaje número 3 es un grupo de religiosos que ¿qué es lo que hacen con Jesús? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Dice ahí, le acechan a fin de poder acusarle. ¿Están ahí, hermanos? Esa es la primera parte del texto. La segunda parte del texto dice el versículo 3 y versículo 4. ¿Qué nos van a describir? Nos van a describir cuál es la acción que Jesús ejecuta ante este problema de este hombre de la mano seca. Y dice, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, le dio una orden: levántate y ponte en pie. Esa es la acción de Jesús. La acción de Jesús para con este hombre que tiene la mano seca. Y viene una pregunta para los que le acechan. ¿Qué dice el 4? ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos, ¿qué dice? Callaban. Eso es la segunda clasificación del texto. Primero, los personajes, la acción de Jesús, que tiene dos momentos, y luego tenemos el versículo 5, y en el versículo 5 vamos a encontrar cuál es la respuesta que Jesús le da a los religiosos. Les dice, mirándonos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre: extiende tu mano, y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Eso es la respuesta que tiene Jesús para con estos religiosos. Y finalmente en el texto, en el versículo 6, tenemos algo que se conoce como la conclusión del relato. Eso es las 4 partes en que está estructurado literariamente el texto que esta noche vamos a reflexionar. Muy bien, ¿estamos hasta ahí, hermanos? Comencemos. Antes de desarrollar el pasaje, quiero mencionarle cuatro críticas que Jesús tiene para con todo lo que tiene que ver con el mundo religioso de esa época. Se le conocen en teología como las instituciones religiosas que Jesús criticó. ¿Qué es una institución religiosa? Toda aquella práctica que tenían los judíos, pero que Jesús no estaba de acuerdo con eso. Vamos a ver si ustedes son lectores bíblicos y conocedores. ¿Qué fue la primera institución religiosa que Jesús criticó? A ver, ¿cuál es la primera institución religiosa? ¿Cuál es? ¿Dónde llegó Jesús a volcar unas mesas? ¿A dónde? Esa es la primera institución religiosa. Jesús no es un hombre de templo. Solamente por el Evangelio de Juan nos damos cuenta que las pocas veces que llegó al templo no fue porque
era algo agradable, sino que llegó al templo a decirles: han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Entonces, esta es la primera institución que Jesús critica: el templo de Jerusalén. Algo que para ellos era altamente sagrado. Algo que para ellos era una cosa, fíjense, para los judíos de esa época era más importante el templo que el propio Dios. ¿Se dan cuenta ustedes? Tenía más valor para un judío de esa época el templo de Jerusalén que el propio Dios. Y tanto Juan Bautista como Jesús de Nazaret, usted ve que no desarrollaron su ministerio en el templo. ¿Dónde lo desarrollaron su ministerio? ¿Dónde? Afuera, en la calle. Entonces, primera institución que Jesús criticó fue ¿el qué, iglesia? El templo. ¿Qué significaba el templo para los judíos? Era la manera de mantener un sistema religioso. Era la manera de tener a la gente con temor y de hacerlos a ellos y obligarlos a hacer una serie de cosas que si no ellos lo practicaban, entonces para ellos decían caía la maldición sobre la vida de las personas. Para eso servía el templo, para crear un sistema religioso que sometía a la gente por temor, por amenazas, para que llegasen a Jerusalén. Lo segundo, el templo representaba en esa época el banco central de Jerusalén. Ahí habían cambios de monedas, ahí habían transacciones económicas. Era, como dice un teólogo, el World Trade Center de la época era el templo de Jerusalén. Y finalmente, el templo también era la manera que los poderosos mantenían la hegemonía sobre todos los que ahí eran sometidos. Por ejemplo, el templo era una especie de lugar donde los poderosos también llegaban a hacer contubernios con los sacerdotes para que de esa forma todo el pueblo pudiese estar muy obediente y pudiese, digamos, mantener siempre este sistema de gobernabilidad. Por eso entonces es que Jesús dice que el templo no es nada de lo que Dios Padre ha dicho que sea un templo. Por eso dice: mi casa será llamada una casa de ¿qué? Pero ahí en el templo lo que menos había era una oración genuina. Sí habían oraciones, un sistema religioso, pero no había una oración genuina. Entonces, en la primera cosa que criticó Jesús, dijimos, ¿qué es, iglesia? ¿Qué es, iglesia? Vaya. Segunda cosa que Jesús criticó el sábado. Esa es otra institución religiosa. El Shabbat. Una cosa que desde el Antiguo Testamento era tan sagrada que, por ejemplo, un judío, los días no comienzan en la mañana como nosotros. El Shabbat comenzaba el viernes a las 6 de la tarde. Y desde ese viernes a las 6 de la tarde nadie podía hacer absolutamente nada, porque el Shabbat era altamente sagrado. ¿Estamos aquí, hermano? Primer crítica hacia el templo, segunda crítica hacia el sábado, no porque fuera algo malo, sino porque ellos lo practicaban mal. Y ya el texto que vamos a estudiar nos lo va a decir por qué lo practicaban mal. Pero hemos de mencionar que el Shabbat ellos lo ocupaban para sus propios intereses. La tercera institución que criticó Jesús, y por cierto, no practicó Jesús con mucha frecuencia, la tercera institución fue el ayuno. Ya llevamos tres: el templo, el Shabbat, y la tercera cosa que criticó fue el ayuno. ¿Por qué, pastor? Porque esta gente no ayunaba
como una devoción a Dios, ni por un momento que iba a ser especial, que iban a vivir con Dios. No, lo hacían para poder impresionar a la gente. Por eso dice Mateo, ellos cuando ayunan demudan sus rostros, de tal manera que la gente pueda notar que ellos están ayunando. Y mire cómo eran estos religiosos. La ley decía que era obligación ayunar una vez al año. ¿Y sabe cuántas veces ayunaban ellos? 2 veces a la semana. La ley decía una vez al año y ellos ayunaban 2 veces a la semana. Es más, a Jesús no se le conoce como un hombre de ayuno. A Jesús se le conoce como un comedor y bebedor de vino. Miren cómo fue la cosa. O sea, en lugar de que Jesús fuese un ejemplo de que ayunara, dice el Evangelio de Marcos capítulo 9, ¿y por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué no lo hacen? Y le dice el Señor, ¿cómo pueden estar de ayuno si el esposo está con ellos? Y en lugar de que Jesús fuese conocido por alguien que ayunaba, se le conoció a Jesús como alguien que comía y se pegaba unas grandes comidas, hermano. Y yo le invito a que lea Marcos 9. Ahí dice, le conocían como el comedor y bebedor de vino. Y la connotación bebedor de vino no en el sentido de alcoholismo o algo, sino que en el sentido cultural de que es alguien que no se priva de alimentarse, sino que disfruta la comida con la gente. Es más, muchas de las reuniones de Jesús, usted puede ver que siempre había comida. ¿Cuáles son los milagros de mayor connotación de Jesús? De comida. Multiplicó los peces, multiplicó los panes, y donde andaba Jesús siempre había comida. Hay un texto de Mateo, yo estaba trabajando un pasaje un día de estos que decía, habían pasado 3 días que no habían comido y Jesús dijo, tengo compasión de ellos, no los quiero mandar sin comer. Entonces, nuevamente, de hecho, fíjense que hay cena. Por eso es que en las iglesias abunda la comida, hermano. Mire cómo estamos, pues, tanta comida. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque Jesús, lejos de ser un practicante asiduo del ayuno, lo que Jesús hacía era, ¿qué hacía, hermano? Comer. Esa reputación, en esa cultura, usted se estaba haciendo alguien igual a ellos. Mire cómo era la cosa. El comer con alguien de dudosa reputación lo hacía usted ser alguien igual al con el que estaba comiendo. Por eso dicen de Jesús, dice, come con prostitutas y come con delincuentes y come o sea, el hecho de ver a Jesús comerlo, haber tomado los alimentos con publicanos, con fariseos, o sea, eso era una cosa espantosa. Los religiosos se cuidaban de no vincularse a nadie que no tuviera su mismo perfil social. Los religiosos se cuidaban de el honor que les iba a ocasionar que no los vieran con nadie que no tuviese una, digamos, si lo queremos actualizar, ¿verdad? Con alguien que no tuviera mal testimonio, como muchos cristianos ahora. Y fíjense que esto que está criticando Jesús, por eso dije al principio de mi sermón, ¿cuál es el problema actual de la iglesia? El problema actual de la iglesia es que, al igual que los religiosos, mire, hay gente que hasta se mata por hablar de cuál templo es el mejor, ¿va? Hay gente que dice, mi templo, el templo al cual yo voy, es el mejor templo que hay. Y mire, hermano, yo no digo que el templo no sea importante, pero es más importante la presencia de Dios en medio de nuestros corazones, que dice la palabra, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí está mi presencia. O sea, claro, ¿puede haber una reunión sin templo? Sí puede haber.
Porque la presencia de Dios no son las cuatro paredes. La iglesia es usted y soy yo, que somos templo y morada del Espíritu Santo. Claro, ocupamos estas cuatro paredes para poder enseñar la palabra, para poder tener mayor claridad, para tener mayor comodidad. Pero cuando inició el movimiento de los cristianos, no tenían templos. Se reunían en las catacumbas, se reunían en las plazas, se reunían en la calle. Entonces, esta es la crítica. La gente se desvive por el templo y hacen más importante al templo que a Dios mismo. Referente al sábado, bueno, la gente hace más importante un solo día y dice, el domingo es el día del Señor, y no le importan los demás días hacer lo que les da la gana, pero como el domingo va a ir al culto. Y no, hermano, no solamente es el domingo el día del Señor, todos los días son los días del Señor, porque Dios los hace para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Pero hay gente que dice, no, yo voy el domingo y yo no fallo el domingo a mi culto. O sea, estamos ocupando el Shabbat o el sábado o el descanso, que los cristianos lo cambiamos, ya no es sábado sino que es domingo, por celebrar el día que resucitó Cristo de entre los muertos. Ese es nuestro Shabbat, esa es nuestra fiesta, la fiesta del día domingo, del primer día de la semana. Amén, hermanos. Entonces, miren, el problema de antes es el mismo problema de hoy. Más importante el templo que Dios, es más importante un día que los demás días, referente al ayuno. Hay cristianos, hay iglesias que se caracterizan porque tener una serie de actividades. Y mire, nosotros ayunamos todos los lunes y nosotros tenemos un día especial de ayuno y hacemos el ayuno de Daniel y hacemos los 40 días de ayuno y hacemos tal cosa y hacemos lo otro, creyendo que con esas prácticas agradamos al Señor. Y no, mire, yo todos los viernes hay vigilia en mi iglesia, porque ustedes son carnales, nosotros somos espirituales. La gente cree que con eso, ¿verdad? Y lo cuarto, ellos tenían el problema de que eran tan santos que no se juntaban con personas de dudosa reputación. Es lo mismo que tenemos en las iglesias. Uy, cuidadito con andar con inconversos, hermano. Hay gente que así habla, hermano. Cuidadito, porque con los tales ni siquiera debemos comer. ¿Cómo va a andar usted con ese hombre, pastor? Mire, si ese hombre es aquí, ¿cómo es posible que lo han visto comer y reunirse con él? ¿Y cuál es el problema, hermano? ¿Cuál es el problema? Si todos somos pecadores, lo único que a uno se nos nota más que a otros. Por eso Jesucristo de Nazaret no tiene problema en comer con la gente, quien quiera que sea. Jesús comió con religiosos, Jesús comió con publicanos, Jesús comió con los que sea. Porque en lugar de juzgar a la gente, el Señor no vino a juzgar ni a condenar, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ya usted tiene allí las 4 cosas que criticó Jesús. Le repito y quiero que usted me repita, perdón. ¿Cuáles son esas 4 cosas que criticó Jesús? Número 1. Número 2. El Shabbat. Número 3. Y número 4. El juntarse con las demás personas de dudosa reputación. Habiendo dicho eso, ahora sí vamos de lleno al texto. Versículo 1 y versículo 2. Dice el pasaje: otra vez que entró Jesús, ¿a dónde, hermano? Y la sinagoga era una especie de lugar donde se reunían a leer y a enseñar la Torá. Es decir, era un lugar de índole religioso. Era un lugar no pagano, sino que era un lugar donde estaban todos los que aprendían de la ley de Moisés. Es importante decir esto, porque si usted puede ver,
la mayor parte de cosas que hizo Jesús, o los milagros, por lo menos en el Evangelio de Marcos, usted se dará cuenta que Jesús no comenzó su ministerio predicando en la calle. Ahí una página más atrás del Evangelio se va a dar cuenta que llegó primero nuevamente a una sinagoga a sacarle el demonio a alguien que estaba poseído. Es interesante esto porque me dice a mí mucho en el sentido de que Jesús, es cierto que va a la calle, pero el primer lugar donde va Jesús es ¿a dónde? A la sinagoga. Y si va a la sinagoga es porque no están haciendo las cosas, o no estamos haciendo las cosas como Dios manda. ¿Estamos ahí, hermanos? Entonces, primer cosa del pasaje, entró a la sinagoga donde se leía la palabra del Señor. Versículo número 1 siempre dice: allí había un hombre que tenía seca una mano. Es decir, como que Jesús entrara esta noche aquí a la iglesia y entra a un lugar donde estamos aprendiendo ¿de qué? De la palabra. Pero ahí en ese lugar había un hombre que tenía ¿qué? La mano seca. Estos relatos bíblicos siempre tienen una connotación, se le llama en teología una connotación, digamos, ¿cuál es la palabra? Digamos, para que sea entendible, es una connotación semiótica, es decir, que cada cosa es un símbolo. O sea, todo lo que ahí está, los personajes y todo esto, tienen un símbolo de aprendizaje grupal para la gente que leía el Evangelio de Marcos y para nosotros. Pero hablemos de este hombre de la mano seca. Primeras cosas que aparecen en el relato es el hombre, la mano seca que tiene. Parece trivial, fíjese, pero no es trivial en la interpretación bíblica. La mano que tiene seca es la mano derecha, es la diestra. ¿Y por qué tiene la mano diestra? Esa es la connotación de la palabra griega. La mano derecha la tiene seca. ¿Qué significa eso? ¿Qué connotación? Que el hombre no puede trabajar. Si hubiera sido la mano izquierda, probablemente ese hombre tuviera cierta, digamos, capacidad para ejecutar su trabajo con discapacidad física, pero sí hubiera tenido la oportunidad de trabajar. Porque en esa cultura la mayor parte eran derechos y la mano derecha es la que se ocupa para trabajar. ¿Estamos aquí, hermano? Este hombre tiene la mano seca. No puede trabajar, no puede accesar a hacer algo por sí mismo. Por eso ha llegado a la sinagoga a ver cómo soluciona su problema, que no tiene un empleo, no puede trabajar. Los evangelios apócrifos, que son evangelios que no tenemos aquí en el canon bíblico, dice uno de los evangelios apócrifos cuando cita a este hombre, que este hombre era un albañil. O sea, trabajaba en la parte de la construcción y por un accidente, él quedó impedido de la mano. Quedó sin poder utilizar la mano. Fíjese que no es que él nació así, sino que él en el transcurso de su vida laboral tuvo un accidente y la mano le quedó seca, que es otra manera de decir, la mano le quedó inmóvil y él ya es una persona que ya no tiene capacidades para poder tener un trabajo y poder valerse por sí mismo. Entonces, ese es un aporte que nos hacen los evangelios apócrifos, que es una serie de 50 o 60 evangelios que se escribieron en la misma época de los demás, pero que solamente tenemos 4 evangelios nosotros canónicos. Los otros evangelios nos sirven algunas veces para poder complementar informaciones o la tradición oral que se tenía en esa época. Lo cierto es que este hombre no tiene la capacidad de trabajar. Y otro dato más importante es que los religiosos lo han permitido tenerlo ahí en la sinagoga
pero lo tienen allá hasta el fondo. Lo tienen tirado a un lado. Lo tienen sin darle importancia. Ojo a esto. Y miren qué hacen los religiosos. ¿Qué dice el versículo 2? ¿Qué hacen los religiosos, iglesia? Le acechaban. ¿Para qué dice? Para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusar. Esa palabra, le acechaban para ver, es lo que nosotros conocemos en el idioma castellano, como que entra Jesús y los religiosos lo están mirando de reojo. ¿Se entiende esa palabra? Y esto quiero hacer énfasis en el significado de esta palabra acechar, porque eso es lo que hacen los religiosos en la iglesia. Los religiosos en una iglesia siempre están viendo de reojo la vida de los demás para ver cómo acusarles. ¿Dicen amén, hermanos? Los religiosos no tienen la suficiente valentía de darse cuenta que son suficientes nuestros pecados y nuestros problemas para estar luchando con nosotros mismos, sino que ellos no ven la paja. Dice, ellos tienen una viga en el ojo, pero ven la paja que hay en el hermano. Yo sé que de esos no hay aquí en el Taber de Ciudad Delgado. Los religiosos están viendo ahí de reojo, viste a la hermana. Yo la vi ahí en la plaza echando un tapirulazo. Y no viste al hermano a dónde entró, a ese chupadero. De reojo viendo, indagando para poder, ¿qué dice el texto? Eso hacen los religiosos. Pero mire la belleza de hermanos que aquí, yo sé que aquí no han acusado nunca a nadie, ¿va? Dicen amén, hermano. Porque se molestan, pues. Se molestan, pues. Los religiosos hacen eso. Ver de criticarle ni para juzgarle, sino para hacerlo sano y darle la salvación que él se merecía. Mira la diferencia. El religioso es el que ve de reojo, el que anda ahí de chambroso. Eso dice el texto. No sé si eso dice el texto suyo, hermano. Viendo a ver qué hacía Jesús. Porque si Jesús hacía algo, ellos rápidamente lo iban a ir a acusar. Y como dice el último versículo del texto que leímos, salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él. ¿Para qué? ¿Para qué dice? Es como estaban viéndolo de reojo para juzgarlo, para acusarlo. Y eso es lo que hacen los religiosos. Ver la vida de reojo de los demás. Hurgar la vida de la gente. Viendo a ver de qué manera está fallando alguien. Y me encanta. Mientras los religiosos ven de reojo a alguien para acusarlo, Jesús lo llama y lo pone en medio para sanarle y darle perdón y salvación. Dice el versículo número 3. Y esta es la médula del sermón. Lo que Jesús le indica a este hombre es: entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte, ¿qué? ¿Dónde lo tenían los fariseos? Allá en la esquina lo tenían. Allá por el parqueo de atrás lo habían tirado. Y Jesús llegó y le dijo: ponte en medio. Y aquí viene un texto de los más hermosos del Evangelio. Un texto que, así como Jesús se los hizo a los fariseos de su época, nos lo hace a los religiosos de nuestra época. Leo con ustedes el versículo 4, que dice: y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla?
Cuando les dije al principio que Jesús criticó el Shabbat, no era que Jesús criticara el día que se descansaba, no. Jesús criticó una serie de leyes que ellos se habían inventado. El Shabbat, la ley decía que lo único que no se podía hacer ese día era trabajar, nada más. Pero ellos se inventaron una serie de cosas que, por ejemplo, si alguien, alguien había tenido un accidente, fíjense cómo era el Shabbat, y ese día le había caído un muro encima y estaba ahí tirado, lo único que tenían que hacer ellos era descubrirle la cara de ladrillos y de lodo, porque así eran las paredes, para que pudiera respirar, y le decían: vaya, ahí estate, espérate que pase el sábado para poder atenderte. Miren qué locura, ¿va? Si alguien caía enfermo, solo decía las leyes que se habían inventado, solo que sea algo de así rapidito, de primeros auxilios, y después que espere que pase el sábado para poder atenderlo. No, Jesús no está criticando el Shabbat como tal. Jesús está criticando todo lo que ellos se han inventado. Y lo que se habían inventado los fariseos y lo que se han inventado las iglesias ahora, lejos de tener una iglesia que se humaniza a la sensibilidad, que la gente necesita algo, lo que hacían estas leyes era deshumanizarse. Religión, todo lo que usted quisiera. Por eso Jesús les pregunta: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Usted qué hubiera contestado? ¿Qué es lícito hacer el día de reposo? ¿Bien o mal? Segunda pregunta: ¿salvar la vida o quitarla? ¿Qué hubiera respondido usted? Pero ellos, ¿qué dijeron? No tenían nada que decir. Y ahora, así como los religiosos de esa época, habemos religiosos ahora. Templo, mire, templos bonitos y la pintura del templo y la decoración del templo, y queremos ponerle aire al templo y queremos tal cosa. Sí, pero el amor al prójimo no lo practicamos. ¿Alguien dice amén? ¿Se da cuenta? Biblia, la que quiera, la Biblia de ovejitas, la de hombres, la Biblia de cabritos, y tenemos la Biblia de mujer, y la Biblia del joven, y la Biblia de tal cosa, y la Biblia de estudio. ¿De qué te sirve tener 7 Biblias en la casa si ni siquiera lees una ni practicas un versículo? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tener todas las alabanzas que tenés en el teléfono si no practicas el amor para con tus hijos? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Tengo 17 años para gloria y honra de ser cristiano. Sí, pero no se te ha cambiado la amargura, hermanita. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve, pues? No, mire, yo predico. Sí, ¿de qué sirve? Y no cambias. Porque también para nosotros hay que tirarnos, ¿va? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve, amados hermanos, tener tanta situación exterior? ¿De qué sirve que nos preocupemos el domingo? El domingo yo llego al culto, mira, a las 7, a las 10, a las 4 de la tarde. Sí, pero el sábado anduviste bebiendo. Solo el domingo, ¿no? Es que mira, el Señor no solamente es el Señor del domingo, el Señor es de todos los días a la semana. Es más, te voy a decir algo más. Tu cristianismo no debes demostrarlo aquí en el templo. El cristianismo se demuestra de esa puerta por afuera.
Aquí todos la pasamos, todos nos engañamos aparentando ser santos. Aquí adentro. Porque aquí todo mundo, Dios bendiga, qué lindo. Ay, el Señor, aleluya. Allá, la gran bandeada que dio al mediodía la señora de las tortillas, ¿por qué no cuenta, pues? ¿Por qué no cuenta eso, pues? Aquí con la Biblia, y, amados, amémonos unos a otros. Sí, pero usted, mire, una mujer tan odiosa como usted, hermana, que solo peleando vive. Hasta el chucho de la casa de tristeza cuando llega usted. Sus hijos cuando llegan, ay, van a poner alabanza a mis hijos, pero ponen aquella que dice, siento una angustia en mi corazón. Porque ya llegó Nerón. Y lo peor que del culto va llegando. ¿Se entiende eso, hermano? Mire, yo aquí, si yo les contara, yo porque no soy chambroso, hermano. Pero yo les contara, miren, un día me encontré a una persona, estaba haciendo un trámite y me dice, mire, y usted es pastor de la iglesia tal, fíjese que ahí sirvo yo en la iglesia, le digo tal cosa, es que mire, yo tengo una vecina que vaya a su iglesia, pero es chambrosa, me dijo. No les voy a decir quién es, va. De verdad le digo. Ay, discúlpela. No, me dice que es lo que me cae mal, que ahí paso yendo alabanzas todo el día, pero viera los fines de semana, grandes puteadas que les da a sus hijos. Perdone la palabra, que estoy emocionado yo. Porque somos religiosos full, pero el cambio dentro de nuestro corazón todavía no hemos permitido que Dios lo haga. Por eso esta gente, el templo, el sábado, los ayunos, pero cuando dice el versículo 4, Él les preguntó qué era bien, hacer mal, salvar la vida o quitarla, mejor se quedaron callados. Porque ¿sabe qué tenían en su corazón estos desgraciados? En su corazón tenían, está bueno que lo sane pues, pero que no lo sane hoy, que lo sane hasta el lunes. ¿Qué corazón, hermano? ¿Y sabe usted qué hace ahí creyente, hermano, con un corazón tan sucio? Ahí llega la gente a la casa y, mire, no tiene algo de comer. Mire, vamos a orar para que se le quite el hambre. No tenemos sensibilidad, hermano. Tiene ropa ahí en su casa y regala la más vieja y podrida. Porque no tiene sensibilidad. Es más, ya ni le queda, porque esa ropa la usó cuando usted era delgada, está de 36, hoy está de 46. Y no la regala. Critica a la hermanita que anda zapatillo roto, pero no le trae uno de los 15 pares que usted tiene. ¿Alguien dice amén, hermano? Es que estamos llenos de religión por fuera, pero por dentro, hermanos. Ya van a ver el pasaje. Versículo 5. Voy a apurarme para terminar. Entonces dice, es que me encanta a mí esto. Esto es el arte de contar relatos bíblicos. Eran unos tipazos, estos que escribieron los evangelios, eran unos tipazos, hermano. Pero una belleza de escritores como usted no tiene idea. Quiero que vea se le llama esta antítesis. ¿Cómo comenzaron en el versículo 2 los religiosos? Y le acechaban, ¿para qué dice ahí? Para ver. ¿Estamos ahí, hermano? Así comenzaron los religiosos. Comenzaron viendo de reojo para acusar. Versículo número 5. Entonces, mirándolos alrededor, ¿con qué dice? Los que comenzaron acusando, terminaron siendo.
Ya dirá Romanos, no juzguéis para que no seáis. Los que comenzaron acusando, terminaron siendo acusados. Y no acusados por cualquier persona, acusados con la mirada de Jesús. Me encanta este texto. Porque esta es la primera antítesis. Comienzan acusando, terminan siendo acusados. La segunda antítesis, versículo número 1, otra vez entró en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca. ¿Y qué dice? Solo una mano. Pero ellos que tienen seco, ¿qué les parece? Versículo 5, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. El hombre por lo menos solo la mano de la que tenía chueca, pero los religiosos tenían chueco toda su vida. Apocalipsis capítulo 3. Ojalá no nos pase a nosotros esto. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él. ¿Sabe qué le dice a esta iglesia? Tú dices eres rico y no necesitas nada. Tú dices eres religioso y dices que vas a criticar a los demás. No, mejor decirle al Señor mejor permitirle al Señor que entre a tu corazón, para que Él coma contigo y cene contigo. Entonces, mientras el hombre tiene la mano seca, estos tienen toda su vida seca. Volvamos al Evangelio, ya para terminar. ¿Qué sentimiento le provoca al Señor la actitud de estos hombres? Mirándolos alrededor con enojo, esa es la acusación, pero aquí viene un sentimiento de Jesús. ¿Cuál es el sentimiento? Dice el versículo 5. ¿Cómo está Jesús por esto de la actitud de estos hombres? Entristecido. ¿Cuál será el sentimiento que le despierta al Señor nuestra vida? ¿Cuál será? Religión, lo que usted quiera. Templo, vigilias, evangelismo, cultos, ayuno, todo lo que usted quiera. Pero ¿y el interior? Corazón endurecido. Cierro con Isaías 1. Hablando de la dureza del corazón, hablando de la religiosidad, hablando de los cultos. 1:11 de libro del profeta Isaías. Déjeme ver que de versículo cual a cual, del 1 en adelante. ¿Ya lo tienen? 1:11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios?
Hastiado estoy de holocaustos de carnero, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas y cansado estoy de soportarlas. 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Qué dice el Señor esta noche? El problema de la iglesia actual es que está llena de religión, pero nunca de un amor sincero a Dios y al prójimo. Nunca. Si tuviéramos amor por el prójimo, ni siquiera juzgáramos la vida del hermano que anda mal. En lugar de juzgarlo, mejor oraríamos para que el Señor le ayude a salir. Si amáramos a Dios más que todos los aspectos religiosos, dice la Biblia, si me amáis, guardad ¿qué? Dejemos de ser religiosos y amemos a Dios, no con palabras, demostrémoslos con obras que sean dignas de nuestro arrepentimiento. Vamos a orar esta noche. Padre, gracias por esta palabra que nos has dado a todos. Señor, tú pusiste al hombre de la mano seca en medio como significado de que el verdadero cristianismo no consiste en rituales ni en doctrinas. Tú lo resumiste en dos cosas: amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El verdadero cristianismo es el que pone al centro la humanidad, al ser humano. De nada sirve una iglesia llena de rituales, llena de cosas lujosas, si no ama al prójimo y realiza acciones en pro de una transformación social en el lugar donde está situado. De nada sirve. De nada sirve el cristianismo exterior que nosotros mostramos si el cristianismo que le estamos enseñando a nuestros hijos no es un cristianismo compasivo ni de ternura. De nada sirve. De nada sirve estar viendo de reojo la vida de los demás y el pecado de los demás si no podemos vernos a un espejo y saber que estamos peor que la gente que criticamos. Por eso, tenga cuidado, porque si usted comienza criticando y juzgando, lo más seguro es que termine Jesús acusándonos a nosotros. Gracias por esta palabra, Dios. Te pido que dé su fruto al 100%. Y ahora quiero hacer la invitación que si hay alguna persona que quiera aceptar a Cristo en su corazón, ahí donde está, levante su mano y se ponga en pie. Este es el momento. Dice la Escritura: a lo suyo vino
y los suyos no le recibieron. Mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo? Este es el momento. El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad Delgado. Dios te bendiga.